Mi nombre es Brian Sánchez, soy estudiante del séptimo semestre de licenciatura en Educación Física de la Universidad Técnica del Norte. A continuación les voy a presentar un resumen de lo que son los derechos y obligaciones de los docentes y estudiantes según lo que establece la Ley Orgánica de la Educación o LOEI. Derechos de los estudiantes. Según el artículo 7, los estudiantes cuentan con 20 derechos y según el artículo 8, los estudiantes cuentan con 12 obligaciones. Los derechos. Literal A. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. Esto quiere decir que el estudiante tiene derecho a participar activamente y ser tomado en consideración dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. B. Recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. Este literal nos dice que los estudiantes tienen el derecho de recibir una educación donde se respeten sus derechos, la igualdad de género y la no discriminación. C. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística. Este literal nos habla de que se debe de respetar a todos los estudiantes sin discriminar su ideología, política o religiones, respetando su libertad de expresión. D. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso educativo sin discriminación de ninguna naturaleza. Este literal nos habla de que a ningún estudiante se le puede negar su derecho a una evaluación, ya que en esta evaluación se mide el proceso educativo que él ha recibido. E. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y atención integral de salud en sus circuitos educativos. Este literal nos habla de que todos los estudiantes tienen derecho de recibir servicios tanto de salud, psicológico, dentro de cada institución, como puede ser un médico, un dentista, un psicólogo o asistir a lo que es la biblioteca del plantel. F. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. Este literal nos habla de que todos los estudiantes tienen derecho de pedir tutorías de cualquier materia en la cual se le haga difícil el aprendizaje y de esta manera contribuir con su aprendizaje. G. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la Constitución de la República. Este literal nos habla de que todos los estudiantes tienen el derecho de expresarse libremente ante cualquier circunstancia o expresarse ante cualquier organización. H. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de curso, del consejo estudiantil, etc. En este literal podemos observar que todos los estudiantes pueden participar libremente en las elecciones de directivas o consejos, en los cuales ellos crean que se puedan desenvolver en dicho ámbito. Y ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas. En este literal nos habla de que todo estudiante será protegido por las autoridades para que éste no sufra ninguna clase de agresión, tanto física como emocional. J. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones al servicio educativo. En este literal se le otorgará becas a lo que son los estudiantes como un apoyo económico para que estos estudiantes no se sientan vulnerables y tengan igualdad de condiciones que los demás. K. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones nacionales o internacionales. El plantel tiene la obligación de dar un apoyo económico a los estudiantes que vayan a representar a la institución tanto nacional o internacionalmente. L. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de sus registros médicos y psicológicos. En este literal vamos a ver que nadie puede vulnerar la privacidad de ningún estudiante, ya sea en registros médicos o psicológicos. Además de esto, se debe de respetar la intimidad de cada estudiante. M.
Se debe de dar a conocer al estudiante, establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento. ¿Qué nos quiere decir este literal? Que se debe de dar a conocer al estudiante cuál es su responsabilidad cuando éste comete un acto de indisciplinario, o a su vez éste haya causado o violentado la convivencia a sus compañeros o a la misma institución. N. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, culturales y científicas. En este literal vamos a ver que se les dará todas las facilidades a los estudiantes para que estos puedan practicar actividades físicas como pueden ser campeonatos internos, etc. O. Contar con propuestas educativas flexibles y alternativas que permitan la inclusión. Se debe de realizar propuestas que les permitan a los estudiantes incluirse a cualquier programa o actividad que quiera realizar en un horario flexible. P. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico y académico. Este literal nos habla de que se debe de apoyar a todos los estudiantes que por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad tengan algún problema, tanto emocional como académico. Se les debe de brindar toda la ayuda posible a estos estudiantes. Q. Aprender en el idioma oficial e idiomas ancestrales de ser el caso. Este literal nos dice que la enseñanza debe de ser en el idioma local. No se puede utilizar un idioma en el que el estudiante tenga dificultades de aprender. R. Disponer al inicio del año escolar del carnet estudiantil que le permita acceder a la tarifa preferencial. Se debe de entregar el carnet estudiantil a los estudiantes para que ellos gocen de sus tarifas preferenciales. Esto puede ser en lo que son pasajes o a su vez la utilización de la biblioteca. S. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema educativo de las niñas. Este literal nos dice que se debe de hacer planes o acciones en los cuales su labor principal sea la permanencia de las niñas en la institución, para que no se piense que hay discriminación de género. T. Los estudiantes están en todo su derecho de recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante la educación en todos sus niveles. Este literal nos habla que los estudiantes están en todo su derecho de exigir una educación continua, sin pautas, en los cuales haya continuidad en cada nivel. Obligaciones de los estudiantes. Literal A. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas. Este literal nos habla de que los estudiantes tienen la obligación de asistir a clases, no faltar o fugarse de las instituciones y a su vez tienen que cumplir con las tareas que el docente les asigne diariamente. B. Participar en la evaluación de manera permanente. Los estudiantes deben de participar en las evaluaciones, ya que en estas se mide el nivel de conocimiento de cada estudiante. C. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica. Este literal nos dice nos habla. Cuando nos referimos a honestidad académica, hablamos de que el estudiante no puede copiar en evaluaciones o a su vez copiar tareas. Además de esto, el estudiante siempre debe de procurar tener las mejores notas para alcanzar la excelencia académica. D. Comprometerse con el cuidado y mejoramiento de las instalaciones. Los alumnos deben comprometerse al cuidado de las instalaciones educativas y a su vez estar prestos para ayudar al mejoramiento de estas. Puede ser por medio de mingas o limpiando su aula después de clases. E. Tratar con dignidad y respeto a los miembros de la comunidad educativa. Todos los estudiantes tienen la obligación de tratar con respeto a todas las personas miembros de la institución, como pueden ser compañeros, docentes o personal de limpieza. F. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar. Este literal nos dice que todos los estudiantes deben de participar en las elecciones de las instituciones, por más pequeño que sea. Debe de elegir a su representante.
G. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar la de los demás. El estudiante está en la obligación de respetar la opinión de los demás y a su vez medir sus palabras a la hora de opinar para que no cree un ambiente de conflicto. H. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica. Este literal nos habla de que los estudiantes deben respetar todas las normas que la institución establezca para crear un ambiente armónico y de fácil aprendizaje. Y hacer buen uso de becas y materiales que recibe. Este literal nos habla que los estudiantes están en la obligación de cuidar los materiales que reciban del gobierno y a su vez utilizar las becas de una manera correcta, en el cual sea el único propósito lo que es el aprendizaje. J. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos. K. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa. Este literal nos habla de que se debe de respetar y a su vez cuidar la intimidad de todos sus compañeros con el único afán de que haya respeto entre ellos. Y si los estudiantes ven denunciar ante las autoridades todo acto de violación de sus derechos. Este literal quiere decir que si los estudiantes ven alguna agresión a sus derechos, estos pueden denunciarlos a las autoridades competentes para que estos actúen de una manera correcta. Ahora vamos a hablar sobre los derechos de los docentes. Según el artículo 10 de la LOI, los docentes cuentan con 20 derechos y según el artículo 11 con 19 obligaciones. Derechos de los docentes. Literal A. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua. Este literal nos habla sobre que los docentes pueden acceder a capacitaciones de forma gratuita, ya que estos aportan a una formación continua y a su vez ayudan a que el aprendizaje sea de un nivel adecuado. Literal B. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa. Este literal nos dice que cuando un docente aporta de una manera significativa a una institución, el docente debe de recibir algún incentivo por su desenvolvimiento en dicho campo. C. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y manifestaciones de conformidad. Este literal nos dice que todos los docentes tienen el derecho de expresarse libremente, pero a su vez debe de ser de una manera respetuosa hacia los demás. D. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso en caso de presuntas faltas a la Constitución de la República. E. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales. Este literal nos dice que el docente debe de tener una estabilidad en el lugar donde está laborando para que sus derechos laborales sean cumplidos y respetados. F. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño. Este literal nos habla que los docentes deben de exigir una remuneración conforme a su experiencia y solvencia. Esto quiere decir que si un docente se sigue preparando, la remuneración debe de aumentar. G. Participar en concursos de mérito y oposiciones para ingresar al magisterio ecuatoriano. Los docentes tienen el derecho de participar en concursos de méritos y oposiciones para que de esta manera puedan ingresar al magisterio y puedan tener una plaza fija de trabajo. H. Ser tratados sin discriminación y en el caso de los docentes con discapacidad recibir de la sociedad el trato, consideración y respeto acorde con su importante función. En este literal vamos a ver que los docentes no deben de ser discriminados bajo ningún aspecto, peor aún si tienen alguna discapacidad. Se le debe de brindar el mismo trato y respeto que el resto de docentes. Y participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando
en lo posible la presencia paritativa de hombres y mujeres. En esta literal vamos a ver que los docentes deben de asegurarse que haya una igualdad de género, tanto hombres como mujeres, en el gobierno escolar al que pertenezcan. J. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con la Constitución de la República y la ley. K. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. En este literal vamos a ver que los docentes pueden acceder a una salud digna cuando éste lo necesite y a su vez tener una estabilidad social adecuada. L. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad. Los docentes tienen el derecho a recibir días libres, pagados o remunerados para el cuidado de sus hijos o a su vez de algún chequeo médico. M. Solicitar el cambio de su lugar de trabajo. En esta literal vamos a ver que si a un docente se le dificulta el traslado a una institución, ya sea por la distancia o por alguna calamidad, éste puede pedir el cambio de su lugar de trabajo. N. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares, para efectos del escalón y más beneficios de ley. O. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad doméstica debidamente probada. En esta literal vamos a ver que en caso de que algún docente presente una calamidad doméstica, éste pueda solicitar una licencia con sueldo. Esto quiere decir que puede ausentarse hasta su completa recuperación. P. Acceder a comisión de servicios con sueldo para perfeccionamiento profesional que sea en beneficio de la educación. Este literal nos dice que si un docente quiere seguir perfeccionándose profesionalmente, éste puede solicitar una comisión de servicios con sueldo. Cabe recalcar que debe de ser en beneficio de la institución y de la educación. Q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de bienestar social que estimule el desempeño profesional y mejore o precautere la salud ocupacional del docente. R. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente. S. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías profesionales. Este literal nos dice que los docentes tienen el derecho de una pensión jubilar que les brinde estabilidad emocional y a su vez un buen estado de salud. T. Gozar de 2 horas de permiso diario cuando a su cargo, responsabilidad y cuidado tenga una familia con discapacidad debidamente comprobada por el CONADIS. Este literal nos dice que cuando un docente tenga un familiar con alguna discapacidad, este puede gozar de 2 horas diarias para el cuidado de su familiar. Obligaciones de los docentes. Literal A. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos inherentes a la educación. Literal B. Ser actores fundamentales en una educación de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. Este literal nos habla de que el docente debe de formar un ambiente cálido en el cual los estudiantes se sientan a gusto y a su vez sea mejor su aprendizaje. Literal C. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con el reglamento. Este literal nos habla de que los docentes deben de cumplir con sus horas de jornadas establecidas por las instituciones y a su vez los docentes no pueden salir de las instituciones mientras no cumplan sus horas. Literal D. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente. Este literal nos habla de que ningún docente puede ir a dar una clase sin conocer el tema que va a enseñar. Para ello debe de hacer una planificación a su debido tiempo. Literal E. Respetar el derecho de las y los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa. En esta literal vamos a ver que los docentes deben de respetar tanto a sus estudiantes como colegas de trabajo
y sobre todo el trato debe de ser con respeto y sin ninguna discriminación. Literal F. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa. Este literal nos dice que los docentes deben fomentar el compañerismo y las relaciones interpersonales para formar un ambiente de armonía que contribuya a lo que es la educación. Literal G. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con el reglamento. Los docentes tienen lo que es la obligación de ser evaluados para medir sus conocimientos de una forma permanente. Literal H. Los docentes deben de realizar evaluaciones, ser evaluados íntegra, atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y las diferentes individualidades. En este literal nos habla de que los docentes deben de realizar evaluaciones acorde a las diferencias individuales de cada estudiante. Eso quiere decir que debe de acoplarse a las diferencias de los estudiantes y hacer evaluaciones para cada estudiante. Y dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes. En este literal vamos a ver que los docentes deben de ser un punto de apoyo tanto emocional como académico para los estudiantes. Este apoyo debe de ser con respeto y respetando la privacidad del estudiante. J. Elaborar y ejecutar la malla curricular específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad, a fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. Literal K. Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida. Los docentes deben de preocuparse que las enseñanzas sean de una forma continua. Esto quiere decir que los conocimientos se relacionen con los conocimientos antes impartidos por el anterior docente en el nivel inferior. L. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de erradicación de discriminación. En este literal vamos a ver que los docentes deben de incentivar una actitud de compañerismo en el cual esté relacionado con el respeto y a su vez deben de promover la ayuda mutua sin ninguna discriminación. M. Cumplir las normas internas de convivencia en la educación educativa, en las instituciones educativas. Los docentes deben de cumplir a cabalidad con los reglamentos de la institución para tener una mejor convivencia con la comunidad educativa. N. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar las de sus estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa. Aquí vamos a ver que siempre se debe de respetar la privacidad de todos y a su vez hacer respetar la privacidad de sus estudiantes, con el único afán de crear una comunidad de compañerismo y respeto. Literal O. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente. Literal P. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad. ¿Qué nos quiere decir este literal? Que debemos vincular las actividades educativas con la comunidad. Un ejemplo claro de esto son los proyectos de reforestación o ayuda comunitaria. Literal Q. Promover la interculturalidad en los planteles, la interculturalidad y la pluralidad en los procesos educativos. ¿Qué nos quiere decir este literal? Que debemos promover la interculturalidad en los planteles. Esto quiere decir la participación de todo el estudiantado, sin discriminación de ningún estudiante a la hora de realizar cualquier actividad. Literal R. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los niños, niñas y adolescentes y demás actores del sistema. En esta literal vamos a ver que se debe de difundir a lo que son niños, niñas y adolescentes todos los deberes, los derechos y obligaciones que estos tienen y estos deben de hacerse cumplir para su bienestar. Literal S. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes y denunciar cualquier
afectación ante las autoridades judiciales y administraciones competentes. En este último literal vamos a ver que los docentes deben de denunciar actos de violencia tanto físicos, emocionales y sexuales para precautelar lo que es la salud y el bienestar de los niños y adolescentes. Gracias por su atención.